Hola, buenos días hermanos. Me alegro de estar con vosotros un ratito también hoy para hacer el resumen del libro de Moroni, del capítulo del 1 al 6, que es la asignación de esta semana. La clase se llama Para guardarles en la vía correcta. Es un título muy sugerente, ¿no? Solamente con el título ya tenemos para pensar un ratito cómo se puede guardar uno en la vía correcta. Empezamos el libro de Moroni, que fue el último profeta nefita. Este mismo Moroni fue el Moroni que en 1823 se apareció a José Smith para revelarle el libro de Mormón. Y si os acordáis, la semana pasada ya Moroni se despedía de nosotros en las Escrituras y nos había hablado previamente de la humildad, la fe, la esperanza, la caridad, y después ya se despidió de nosotros. Pero claro, él se despidió de nosotros porque pensaba que iba a morir pronto y que no iba a tener tiempo de escribir más. Pero como vivió más de lo que esperaba, pues aprovechó el tiempo para, mientras podía, iba escribiendo para enseñarnos cómo se hacían las cosas en la iglesia, de qué forma tan sencilla, igual que ahora se hacían las cosas en la iglesia. Vamos a leer el capítulo 1 de Moroni entero, porque es un capítulo muy sencillo y muy cortito. Si la semana pasada vimos que Moroni expresaba una debilidad, que era la debilidad para escribir, o al menos él consideraba que no lo hacía bien, que era una debilidad, a nosotros nos encanta, pero hoy es que nos detalla una fortaleza que esa sí que la tiene, esa fortaleza. Vamos a leer el capítulo completo, el primer capítulo de Moroni, que es muy cortito. Y dice: ahora bien, yo Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado en escribir más, pero no he perecido todavía y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan. Es decir, él estaba escondiéndose porque los lamanitas, a todos los nefitas que veían, los mataban, a todo el que no negara el Cristo, como vamos a ver. Dice: ¿por qué aquí? Sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas. Y por motivo de su odio, matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, y aquí viene su fortaleza, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Ellos mataban a cualquiera que no negara al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo. Tenía un testimonio y una fe poderosa, fuerte, nada de debilidad. Lo tenía más claro imposible. Yo no lo voy a negar, aunque me maten, yo no voy a negar al Cristo. Pero claro, tampoco se iba a poner ahí en medio con los brazos abiertos para que lo mataran. Él iba escondiéndose para tratar de preservar su vida. Y dice en el versículo 4: por consiguiente escribo unas pocas cosas más, que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas. Fijaos, iba huyendo de los lamanitas para preservar su vida, pero aún así escribía unas pocas cosas más que tal vez les sirvieran a sus hermanos los lamanitas. Les seguía llamando hermanos, porque lo son, y escribía para el bien de ellos, pero también para nosotros, son estas palabras. En el capítulo 2, el Moroni enseña cómo conferían en la iglesia el Espíritu Santo. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: los llamó por su nombre diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, es decir, después de haber orado al Padre con poderosa oración, tendréis poder para que aquel a quien pongáis las manos le confiréis el Espíritu Santo. Es decir, si no, para poder tener ese poder, para poder conferir el Espíritu Santo, primero tenían que hacer una oración. Y esa oración es la que les daba el poder para aquellos a que ellos les impusieran las manos pudieran tener el don del Espíritu Santo. Si os acordáis, cuando Jesucristo visitó al pueblo nefita, cuando estaban allí sus discípulos, cuentan las Escrituras que él tocó a uno, lo tocaba y les decía algo, pero que la multitud no podía oír qué es eso que le estaban diciendo. Pero son estas palabras las que le está diciendo Jesucristo a cada apóstol cuando los tocaba. ¿Cómo participa el Espíritu Santo en las ordenanzas? Pues el Espíritu Santo tiene una función muy importante
ya que todas las ordenanzas son selladas, son confirmadas y validadas por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, las ordenanzas no tendrían validez, porque Él es el que le da la validez a las ordenanzas, el Espíritu Santo. Podemos comparar, por ejemplo, el Espíritu Santo a la red eléctrica. Una persona puede hacer en su casa una instalación eléctrica fabulosa, de lujo, perfecta, hecha por el mejor profesional, pero si luego la compañía que da la electricidad no conecta esa casa a la red eléctrica, pues por muy preciosa que esté la instalación y por muy bien hecha, por mucho que le des al interruptor, nunca vas a tener luz, porque quien da la luz a la casa no es la instalación eléctrica, sino la red eléctrica. Pues el Espíritu Santo es como la red eléctrica. Por muchas ordenanzas que se hagan, si no se dan por el poder del Espíritu Santo, no tienen validez ninguna. No hay ordenanza y no hay poder. Podemos hacer una comparación similar con el sacerdocio. Un hombre no puede conferir el Espíritu Santo y el sacerdocio si él mismo no tiene el Espíritu Santo y el sacerdocio. Y he hecho aquí un grifo, no sé si se ve bien, espero que sí. He hecho un grifo y el grifo representa al sacerdocio, ¿vale? El grifo completo es el sacerdocio. Y luego vemos aquí que por este grifo está saliendo agua y el agua que sale por el grifo son las bendiciones. ¿Cómo está el grifo ahora? ¿Abierto o cerrado? El grifo ahora mismo está abierto porque está saliendo agua por él. Pero si giramos la llave, la manivela de arriba, dejaría de salir agua por el grifo. Es decir, el poder de este grifo no está en la parte de aquí, sino está solamente en la manivela, que es lo que abre o cierra el grifo. Si el grifo representa el sacerdocio, la llave esta representa el poder del sacerdocio. Porque yo puedo tener el sacerdocio, pero no tener poder. Por aquí no fluye nada, no fluyen las bendiciones del sacerdocio. Para que las bendiciones del sacerdocio fluyan, el grifo tiene que estar abierto. Y ese es el poder del sacerdocio. ¿Y cómo se abre el grifo? Con la dignidad del sacerdote. Si el sacerdote es digno, el Espíritu Santo estará con él y tendrá poder para abrir el grifo y que fluyan las bendiciones. Pero si el sacerdote no es digno, aunque le hayan dado la autoridad, no tendrá poder, el grifo no se abrirá y no fluirán las bendiciones. Espero que el ejemplo os haya servido para entender la importancia que juega el Espíritu Santo en todas las ordenanzas, ¿vale? Es el que realmente las valida, el que las hace útiles y las hace verdaderas. Vamos a seguir ahora con los capítulos 4 y 5. En los capítulos 4 y 5 hablan de la forma correcta de ministrar el pan y el agua, es decir, de la forma correcta de ministrar la Santa Cena. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado infinidad de veces lo que son las oraciones de la Santa Cena, pero no sé si todas esas veces nos hemos parado a meditar sobre las palabras de la Santa Cena. No hace mucho, muy atrás, cuando tuvieron los nefitas su primera reunión sacramental, estuvimos hablando largo y tendido sobre la Santa Cena, ¿no? Hoy lo que quiero que hagáis es un ejercicio en vuestra casa. Le podéis dar al pause y entonces escribid, sin copiarse las escrituras ni nada, de memoria, de lo que tengáis en la cabeza, escribid las oraciones de la Santa Cena. Y cuando las hayáis escrito, pues la comparáis con Moroni 4.3 y con Moroni 5.2. Y a ver en qué os habéis equivocado, qué palabra es la que se os ha olvidado. Me imagino que los hombres, seguramente si ya habéis bendecido la Santa Cena, lo tendréis más fácil, pero aún así hacedlo también, igual hay alguna sorpresa. Y cuando terminéis, pues le des al play y continuáis con el vídeo, ¿vale? Hasta luego. Ahora vamos a leer Moroni, el capítulo 4, el versículo 3. Pero lo vamos a leer poniendo los tiempos verbales todos en primera persona. Porque de esta forma, a mí por lo menos me ha pasado que me siento como más incluida en la oración. Como cuando dice para las almas de todos los que la beban, yo al leerlo así en primera persona
también siento que mi alma es una de esas que están incluidas aquí en esa oración. Y lo vamos a leer así. Dice: oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pido que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que lo participemos de él, para que lo comamos en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquemos ante ti, oh Dios Padre eterno, que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de tu Hijo y recordarle siempre y aguardar sus mandamientos que Él nos ha dado, para que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Amén. De esta forma, al leerlo así, no me parece que sea tan lejano para las almas de todos los que la beban, sino para todos los que la bebamos. Nos incluimos también en esa oración. Y me resultó muy, muy hermoso hacer ese ejercicio que me planteaban en el manual y quería compartirlo y que vosotros también lo hicierais. Participar de la Santa Cena nos ayuda a acercarnos más a Cristo, nos ayuda a tener más el Espíritu. Podemos tener el Espíritu Santo con la Santa Cena. Estamos dispuestos a hacer las cosas que el Señor nos dice. Siempre que nos esforcemos y que nos arrepintamos de nuestros pecados, seremos dignos de tener el Espíritu Santo. Y eso se hace en la Iglesia, porque es cuando renovamos los convenios, cuando tomamos la Santa Cena en nuestra Iglesia. La Santa Cena es un momento sagrado que dura unos minutos. Y esos minutos deberíamos de aprovecharlos para pensar en Jesucristo, para pensar en su sacrificio, para pensar en su vida. No deberíamos desperdiciar ni un solo segundo de la Santa Cena en que nuestra mente divague pensando cosas que nada tienen que ver con Jesucristo, ni viendo el móvil. Tratemos esos minutos sagrados de mantenerlos sagrados cada vez que tomemos la Santa Cena. Y vamos ya al capítulo 6. Esta clase es una clase muy cortita. Si veis el capítulo más largo es el 6, que tiene 9 versículos. Y al final os voy a dejar un vídeo sobre la Santa Cena. Y el capítulo 6 nos habla del bautismo. Y nos dice las condiciones que tenían que cumplir las personas que iban a ser bautizadas. Dice que para bautizarse tenían que demostrar que eran dignos de hacerlo. Y eso me recordó a mí mi bautismo. Bueno, a mí me entrevistaron 2 veces. Una vez que no me bauticé y luego ya la siguiente. Esa vez a mí los misioneros me habían puesto una fecha y yo acudí a la entrevista y vino un misionero no sé si ahora se hace igual, pero antes venía un misionero de otro sitio, no eran tus mismos misioneros que te enseñaban, no eran los que te entrevistaban, venía otro. Y me acuerdo que vino Elder Álvarez, que más tarde estuvo como misionero en nuestra rama. Y me hizo varias preguntas y una de ellas fue: ¿cumples con la palabra de sabiduría? Y le dije, bueno, ahora mismo no. Estaba esforzándome, pero todavía no cumplía bien con ese mandamiento. Y me dijo, ¿cuándo te has fumado tu último cigarro? Y le dije, ayer. Y me dice, bueno, pues ¿no crees que es demasiado pronto para bautizarte? Tal vez deberías de esperar un poquito más para fortalecerte en ese mandamiento. Y le dije, pues me parece bien. Porque yo no había pensado, o sea, fui porque los misioneros querían que fuera, pero yo en realidad no tenía pensado bautizarme en ese momento, como ya os conté la semana pasada. Pero confieso que cuando él me dijo que me esperara, aunque yo ahí me mostré muy, sí, vale, de acuerdo, esperamos sin problema, después en mi casa yo lloraba. Porque yo cuando llegaba a casa siempre sentía el espíritu de las charlas y me daba por llorar. Y yo lloraba de pensar, jolín, sabía que fumaba, ¿no? Pero me sentí mal por no poder bautizarme, aunque yo no quería, eran sentimientos contradictorios. Yo no quería, pero al mismo tiempo me sentía mal porque aunque quisiera no podría hacerlo por recientemente haber fumado todavía. Entonces a ellos se les requería también desde el principio que para bautizarse tenían que demostrar que eran dignos de hacerlo. Tenían que hacer acciones que demostraran los frutos del arrepentimiento. Es decir, que habían dejado de hacer las cosas que eran incorrectas. Se comprometían también, como ahora, a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y después de ser bautizados les conferían el Espíritu Santo. Y leemos en el versículo 4 del capítulo 6 que después de que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, dice que eran contados entre el pueblo de la Iglesia de Cristo y se escribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos
porque si no, no sabemos cuánta gente hay bautizada, a quién tenemos que cuidar, a quién tenemos que visitar, porque se nos olvidaría. Entonces se escribía a fin de tener memoria de ellos y que fuesen nutridos por la buena palabra de Dios para guardarlos en la vía correcta. Aquí viene el título de la Iglesia. Para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de la fe. Y dice en el versículo 5, y la Iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. La Iglesia se reunía a menudo. El presidente Hampton H. Lamb dijo que a menos que los santos concurran a sus reuniones, les será difícil mantenerse vivos en el Evangelio. Por eso es tan importante el reunirse a menudo para ayunar, a orar y hablar unos con otros. Porque si no es imposible mantenerse en el Evangelio, si no vivimos el hermanamiento de la Iglesia. No es suficiente ir a la Iglesia durante una temporada y después dejarlo. Y dentro de otra temporada vuelvo a ir y luego lo vuelvo a dejar. No es suficiente. Al ir a la Iglesia tenemos que ser constantes, porque si solamente un día hacemos ejercicio y comemos sano, nuestro cuerpo no se está nutriendo ni se está ejercitando. Es cuando lo hacemos de manera constante. Igualmente, ir a la Iglesia de forma constante, al renovar nuestros convenios en la reunión sacramental con la Santa Cena, no se pueden renovar en otros sitios si no es en la Iglesia. Ahora sí, por las circunstancias especiales, pero si no vas, por mismo que tú pienses, ay, yo es que en mi casa me leo las Escrituras y leo unos cuantos manuales y yo siento el Espíritu más que en la capilla. Pues me parece estupendo, pero la Santa Cena la tomas en la capilla y te hermanas con los miembros en la capilla. Y puedes recibir la influencia del Espíritu Santo en la capilla, porque hablan otras personas, discursan otras personas que pueden hacernos llegar a nosotros el Espíritu Santo. Y a lo mejor siempre en nuestra casa no nos va a ocurrir lo mismo, porque además es un mandamiento, santificar el día de reposo yendo a la Iglesia a menudo. Y por último vamos a leer el versículo 9 del último capítulo, del capítulo 6, que dice, y los de la Iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Ahora confiamos en que también nuestros líderes guíen las reuniones y las dirijan por el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que así es, porque yo tengo un testimonio de que los líderes de la Iglesia son personas escogidas por el Señor y son apartados a sus llamamientos por personas que tienen la autoridad y les transfieren a ellos las llaves para que puedan ejercer su ministerio y que puedan ejercer su llamamiento. Hermanos, no existe la salvación sin la santificación del día de reposo, al no ser que las circunstancias no lo permitan. Reunámonos a menudo en la Iglesia. Hermanémonos, porque eso es lo que nos dará la fuerza, la unidad. Os amo y aprovecho esta ocasión, ya que no lo he podido hacer en la reunión de testimonios, para testificar de que yo sé que Cristo vive, sé que nuestro Padre Celestial los ama y que nuestro Padre es el Padre de nuestro espíritu, y sé que si nos esforzamos todo lo que podamos, el Señor no nos va a pedir más. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado hermano.